Bien. Buenas noches, maestros, maestras. Veo que están todavía ingresando a la sala. Vamos a iniciar la jornada del día de hoy. Vamos a iniciar presentándonos. Mi nombre es Luis Chavarría, represento a la Asociación Empresarios por la Educación y los hemos invitado a participar de estas jornadas que forman parte o están enmarcadas dentro de lo que es el concurso El Perú Lee, pero además queremos compartir estrategias para la comprensión lectora que puedan ser de utilidad en el aula para ustedes, maestros. Esta jornada la estamos llevando a cabo en alianza con la Fundación BBVA, el Ministerio de Educación, Empresarios por la Educación y el Club Leo Leo, quien el día de hoy nos van a estar acompañando ponentes que justamente son parte del Club Leo Leo, pero que además tienen una trayectoria muy buena en lo que es la literatura, la comprensión lectora. Entonces, el día de hoy vamos a estar arrancando eh, con esta primera jornada. Quisiéramos pedirles de que puedan invitar a sus colegas también a sumarse, a los colegas del área de comunicación, que puedan sumarse a estas jornadas que están llegando de manera gratuita justamente por estas alianzas que se tienen. Esperemos que los puedan invitar a participar. Las jornadas que vamos a desarrollar además van a estar grabadas. Vamos a difundir también las grabaciones que se tengan a través del YouTube de Empresarios por la Educación. Y además de ellos, vamos a estar generando lo que va a ser un WhatsApp con los contactos que ustedes nos han brindado y también les vamos a compartir un enlace para que se puedan unir al grupo de WhatsApp. La idea es que a través de los grupos de WhatsApp que se generen, vamos a estar difundiendo información que esperamos pueda ser de utilidad para ustedes. Eh, quiero ver bien la sala, si tenemos acá presente a... Bien. Dicho esto, quisiera dar el paso justamente a Sandy Buchari, que es parte del Club Leo Leo, quien va a estar a cargo de la jornada del día de hoy. Adelante, Sandy. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas, maestros, maestras, organizadores. Hoy tenemos una jornada ardua. Vamos a trabajar justamente con características vinculadas a la comprensión lectora en el marco del concurso El Perú Lee, ¿no? Dirigido para docentes que estén dictando, trabajando con primero y segundo grado de secundaria. Entonces, pónganse cómodos, nosotros ya vamos a empezar. Me indican en qué momento podría iniciar o compartir pantalla, pero si no, les doy la bienvenida de antemano. Sí, iniciamos, Sandy. Perfecto. Voy a compartir mi pantalla para un material de apoyo. Nos va a ayudar mucho para poder organizarnos y también para poder ordenar algunas ideas a raíz de ir revisando las bases del concurso, ¿no? Justamente todos ustedes están interesados, interesadas en conocer más características, pero eso lo vamos a ir vinculando también para generar experiencias significativas de lectura. Entonces, por aquí voy a compartir. Ahí está, creo que ya se visualiza. Y me confirman si se visualiza, por favor. Creo que está. Continúo entonces. Bueno, el día de hoy, como han visto en nuestro cronograma, vamos a trabajar uno de los géneros que bien se puede abordar en el marco de este concurso, ¿no? Es el género narrativo y vamos a compartir estrategias para leer y comprender textos narrativos, específicamente textos que se pueden trabajar en primero y segundo de secundaria. Muy buenas noches, ahí siguen llegando más participantes. Pero yo quiero enmarcar un poquito acerca del concurso, a modo para poder recordar un poco acerca de esta iniciativa, ¿no? Este es un concurso nacional de comprensión lectora, denominado el Perú Lee, que nace en el 2023. Entonces tiene como objetivos justamente fortalecer la comprensión lectora y convertir la lectura en una práctica social
creativa y vinculada con la familia y la comunidad. Ahora, en su primera edición, según cifra estadística, convocó a 115.000 estudiantes. En el 2024, más de 781.000 y en el 2025 esta cifra ha ido superando los 820.000. Así que ha habido un notable crecimiento con el paso de los años. Este concurso es organizado por el Ministerio de Educación. No tiene tantos años, pero como ven, hay un crecimiento. Lo interesante de esta categoría, bueno, de esta cuarta edición, es justamente el trabajo con categorías. Vamos a encontrar 5, ¿no? De la A hasta la E. Y pues la que nos compete el día de hoy es la categoría D, ¿no? Donde, voy a saltar por aquí, a ver, ajá, quería justamente, bueno, eso ustedes ya los tienen en las bases del concurso, saben que estamos a puertas de cierre de una fase y entrar a otra, y justamente lo que hoy vamos a trabajar es para poder reforzar los productos y también con miras hacia los desafíos. Yo estoy casi segura que las maestras, los maestros que me están acompañando aquí, tienen productos que van a pasar a esa siguiente fase. Ahora bien, el producto con el que han concursado en la primera etapa no es el mismo producto que va a llegar hasta la etapa nacional o hasta la etapa macrorregional, sino que estos productos se van a generar nuevos productos. Entonces, lo que aprendamos el día de hoy nos va a ayudar a pulir los productos que ya hemos ido creando y bueno, los nuevos que vengan van a tomar consideraciones de acuerdo a los géneros que vamos a ir abordando. Como decía, el día de hoy vamos a trabajar el género narrativo, pero tenemos 2 sesiones más con ustedes, maestros. Vamos a trabajar también el texto informativo, vamos a trabajar el género lírico, la literatura oral. Entonces, es importante que poder ir participando a cada una de esas charlas. Este cronograma todos lo tienen, igual lo visualizo aquí, para recordar un poco cómo está enmarcado el concurso. Ahora, desde las bases hay mucha información, hay mucha documentación que ha llegado, hay muchas manuales, orientaciones, especificidades vinculadas a los productos, vinculados a los desafíos lectores, aunque ese manual es el último que se ha subido, se ha puesto a disposición. Pero yo quiero que pensemos aquí en el objetivo del concurso en general, ¿no? El que dije al inicio, y es fortalecer justamente nuestras prácticas de lectura, es fortalecer las prácticas vinculadas a la comprensión lectora también. Entonces, más allá del concurso, que si bien estamos en estas fases y ahora vamos a dar las especificidades, esto inicia desde el primer día del año escolar. Entonces el concurso viene a ser como la continuidad o una consecuencia de prácticas que ya hemos estado desarrollando. Eso me gustaría que quede bastante claro, ¿no? Finalmente ese es el gran objetivo. Entonces hay consideraciones importantes que, bueno, desde el Club Leo Leo, desde Empresarios por la Educación, nos parece muy bueno ir reforzando, ¿no? Entre estas consideraciones, ya lo habrán escuchado mucho y cada uno también se ajusta a las realidades, tenemos el plan lector activo. Entonces, el concurso llega en un momento en donde ya este plan lector debería estar sucediendo, ¿no? Ya hemos abordado y trabajado con distintas clases de textos y entonces hemos conversado, hemos trabajado con el texto escolar, con herramientas complementarias y demás, pero tenemos un plan lector activo. Lo que vayamos a generar, los productos que se vayan a presentar para el concurso, pues salen de este mismo plan lector activo. Los siguientes son las bibliotecas en uso. Bibliotecas, sabemos que hay una realidad delicada frente a la biblioteca escolar, ¿no? ¿Cuántas bibliotecas escolares activas tenemos y cuántas están realmente en uso y cuánto material hay?
Sin embargo, también surge la figura de la biblioteca de aula que responde a esta necesidad, ¿no? De tener libros en nuestros ambientes o libros más cerca a los estudiantes. Entonces, es importante considerar cómo están nuestras bibliotecas, si realmente están en uso tanto la escolar, tanto la de aula, y si no hubiera ninguna de las dos, porque me estoy refiriendo a distintas realidades, también vamos a considerar que hay bibliotecas digitales. La tecnología también es una herramienta puesta a nuestro servicio. Sé que no es igual para todos, pero que si nosotros tenemos acceso también podemos aprovechar. Entonces hay distintos repositorios. En las bases mismas hay un listado de repositorios nacionales. Casa de la Literatura Peruana, la Biblioteca Nacional, el repositorio del Ministerio de Educación y otras tantas que están a disposición, que tienen recursos, primero, que son recursos que están colgados de manera libre, están íntegros y son legales de poder revisar, ¿no? Y de poder consultar. Algunos se descargan, algunos se leen en línea o son recursos online. Entonces vamos a encontrar también ese material. Cuando culminemos esta reunión, nosotros también queremos proponerles desde el Club Leo Leo, desde por la Educación, querer presentarles una curaduría de textos, textos adicionales, algunos de esos mismos repositorios, pero seleccionados para cada nivel. Y además también con miras a ver otros repositorios internacionales de otros ministerios de educación a nivel latinoamericano que ponen estos recursos a disposición y de manera gratuita. Entonces, eh, justamente tenemos todo este material. Si no hay bibliotecas físicas o las suficientes, también tenemos por ahí un recurso de opciones con las bibliotecas digitales. Y por último, también el compromiso de la comunidad educativa es otra consideración importante porque necesitamos que tanto como directivos, docentes, escolares, padres de familia estén involucrados en toda esta cruzada que, repito, es finalmente se va a moldar y se va a encauzar a nuestras prácticas significativas de lectura que ya estamos desarrollando desde el primer día del año escolar. Entonces, esto es importante enmarcarlo. Entro a la categoría de primero y segundo de secundaria. Lo que ustedes les están pidiendo, lo que ya han presentado y está en evaluación, y algunos me parece que la fecha es hasta mañana, 18, el día de inscripción, vamos a encontrar que para primero y segundo de secundaria, que corresponde a la categoría D, el trabajo es en grupo, son 3 estudiantes, el producto es el video Mi obra favorita, que representa el 30% del puntaje global. La duración de ese producto oscila entre los 6 minutos como mínimo y como máximo 8 minutos. Y el complemento, vamos a llamar así, de ese producto es el desafío lector. El desafío que representa el 70%, ¿no? Estos porcentajes se suman y sale finalmente el número, ¿no? El porcentaje final, la nota para poder pasar a la siguiente fase. Entonces, eso es a modo de ir recordando este concurso, ¿no? Ahora, hoy nos está tocando abordar a nivel del género narrativo y yo he traído algunas definiciones, elementos y características. En nuestra siguiente sesión vamos a abordar otros géneros, ¿no? Hoy vamos a ceñirnos a este. Pero yo quisiera preguntarles, a modo de hacer un poquito más interactivo nuestro encuentro. Sé que han llenado un formulario, sé que les van a tomar asistencia, sé que vamos a hacer un grupo de WhatsApp también donde se van a compartir estos recursos y los cuales también les estoy mencionando adicionales de otros repositorios. Pero me gustaría saber, al menos de los que estamos aquí presentes, somos un buen grupo de personas, si alguno ya está trabajando con el género narrativo y en este caso, ¿qué producto has presentado? O sea, a nivel de con qué texto narrativo te estás presentando. Me gustaría por ahí animarlos un poquito a que escriban en
en la bandeja del chat y me puedan contar un poquito más para saber acerca de ese grupo y ver esa diversidad. A nivel de texto narrativo, si has trabajado con otro tipo de texto informativo, de repente género lírico, todavía no, porque vamos a tener unas sesiones solo para esos géneros. Quisiera saber algunos títulos para que los vayan lanzando allí y lo escriban. Si han trabajado ya con textos narrativos para estos productos que han enviado. Voy a dar una mirada pequeña. Ahí ya siguen entrando. Siguen tomando la lista de asistencia también. Ahí está. Bueno, voy a yo dejar esta pregunta en lo que me van escuchando, pues también me pueden ir comentando. A ver si sale algún texto narrativo que quizás estoy tomando en la ejemplificación de la sesión del día de hoy. Bien, voy a continuar por aquí. Ahora, entramos en el tema en cuestión, ¿no? El género narrativo. Podríamos reducirlo de esta manera. El género narrativo que está dentro del corpus literario, pues consiste en la creación de mundos. Nosotros, actualmente, ahora, estamos recibiendo la charla, que estamos participando, que en la mañana hemos hecho una y otra cosa, nos ubicamos en el plano de lo real, ¿no? Nosotros estamos ubicados en este plano. Pero cuando hablamos de la literatura y del género narrativo, hablamos de que hay otros mundos que se crean a través de la palabra. Entonces, cada obra, cada texto que va a explorar y que se va a fundamentar en este género, pues va a crear esos otros mundos y va a tomar muchos elementos del plano de lo real. Es cierto, los va a tomar, va a tener una coherencia lógica interna, ¿no? Es un mundo con sus propias normas, con sus propias, digamos, dinámicas, pero que muchas veces aterrizadas también en lo real. Sin embargo, en este mundo hay muchas posibilidades. Por eso también hablamos dentro del propio género narrativo y la literatura, pues literatura fantástica, pero también vamos a encontrar por allí novela histórica, vamos a encontrar el propio cuento. Si pienso en la literatura infantil, cómo se trabaja mucho a nivel de fábulas, a nivel de distintos seres y distintas situaciones. Todos ellos son pequeños mundos creados. ¿Y qué es lo que sucede cuando, si es que nosotros tomamos, porque es posible, he visto también en las bases y en las orientaciones de los desafíos lectores, es posible que quizá este año también en esos desafíos lectores tomen el género narrativo para los desafíos. Ojo. Entonces, continuando con ello, cuando pensamos en la creación de estos mundos, también pensamos en que en estos mundos se imagina, se fabula y se inventan realidades. Y estas realidades responden a preguntas concretas, ¿no? Esto para hacerlo como mucho más didáctico y específico. Preguntas como el qué, dónde, cuándo van a poder concatenar las distintas ideas y distintos personajes y distintos sucesos. Cuando hacemos la pregunta ¿qué? Dentro del género narrativo, nos hace pensar en lo que ocurre en la narración y en el tema. Cuando preguntamos por el dónde, se refiere al lugar donde sucede esta narración. Y cuando preguntamos el cuándo, en qué época ocurre la narración. Entonces, son elementos que están presentes. Nosotros en la conversación y al abordar este tipo de textos vamos a permitir que nuestros estudiantes también vayan analizando capa por capa y vayan viendo estas características. Ahora, también hablamos de narrar, relatar y contar con el lenguaje. Finalmente, un texto, sea el tipo de texto que sea, viene de una palabra en latín que significa tejido. Y un texto es un tejido, tejido de palabras, tejido de sentidos y tejido de significados. Entonces, se usa mucho el lenguaje. Si yo pienso en un tejido tradicional,
X, por ejemplo, no siempre es la misma puntada, no es el mismo entramado, no son los mismos colores. Esas peculiaridades, cuando leemos, cuando conversamos y aplicamos algunos enfoques, que lo vamos a ver más adelante, vamos a ir desentramando y descubriendo esas estructuras creadas con el lenguaje. Estas son otras preguntas, bueno, otra pregunta que justamente responde a la manera de emplear el lenguaje, ¿no? El cómo. ¿Cómo? Ya preguntamos el qué, el dónde, el cuándo y finalmente también aparece el cómo. Y cuando aparece ese cómo, eh, miramos hacia el uso del lenguaje y cómo está estructurada la historia dentro, bueno, del género narrativo. Además, ocurre una transformación entre la narración y en nosotros como lectores. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando leemos un cuento, leemos una novela, leemos un texto literario, entramos a otro campo, a otro plano que no es este mundo, sino a un otro lugar, a otro plano, en donde el lector y la obra sellan ese encuentro en un pacto, ¿no? Y este pacto es el pacto ficcional. Nosotros creemos lo que estamos leyendo. Y bueno, en el caso del género narrativo, género literario, que trabaja y consiste en narrar o relatar una historia ficcional de manera verosímil. Eso quiere decir que está construido de tal forma que aquella que lea, que se enfrente a ese texto, va a creer realmente lo que está leyendo. Ahora, si eso no pasara, queridas y queridos maestros, si eso no sucediera, si yo no estoy creyendo mucho lo que estoy leyendo, respondería a un aspecto en donde quizá, porque pues libros hay muchos y hay muchas clases de textos, podría deberse a falencias a nivel de estructuras, ¿no? Pensemos que no todos los libros están bien construidos, que no todos los textos son considerados literarios y mucho menos también podrían ser considerados narrativos. Vamos a encontrar de todo y lo hay. Entonces, en el género literario sí hay este pacto de ficción, hay este principio de verosimilitud que yo, bueno, les recomiendo igual cuando hagan su selección de plan lector, si es que van a hacer ahora medio año o los años posteriores, piensen en considerar como criterio de selección el principio de verosimilitud a nivel de las obras literarias, al menos allí. ¿No? Y en el caso de la verosimilitud, pues aquí, dentro de este género narrativo, vamos a encontrar sucesos, eventos, personajes que realizan acciones, que atraviesan conflictos y que hay transformaciones. Cuando no encontramos quizás estos elementos, cuando no hay transformaciones en el personaje, puede ser una lectura muy plana, puede ser una lectura que no me aporte muchísimo. Entonces son elementos a considerar dentro de este género cuando hagamos nuestra selección. La ficción, acá lo reafirmo, es una invención de un autor o de una autora, ¿no? La ficción no es el plano de lo real, ¿no? Podemos reclamarle a un libro quizás y decir, ¿no? Pero no, la ficción es algo que ha inventado un autor y no siempre el autor es personaje del propio libro, ¿no? Tenemos otros elementos como el narrador, que ya lo voy a ir detallando. En este caso, la verosimilitud, como les decía, es la característica de una narración que la hace creíble, posible y coherente. Eso es muy importante dentro de este género, ¿no? Y lo vamos a tener en cuenta para poder nosotros analizar también las distintas obras o los distintos textos que procedan del género narrativo, ¿no? Ahora, voy hacia los elementos de una narración. Déjenme
Un momento que quiero revisar si por aquí respondieron. Ay, miren. Por aquí me han ido contando algunos textos narrativos también, muchas gracias, ¿no? Tenemos Templado de Jorge Eslava, Cuentos regionales, La Metamorfosis de Frank Kafka, Huarmacuya y de José María Arguedas. Ok, ahí está. Por acá nos mencionan directo al grano. Muy bien. Sí, estoy avanzando, estoy avanzando. Listo. Vamos a continuar. Entonces, dentro de los elementos de una narración, también nosotros vamos a encontrar que este universo ficcional del relato nos va a presentar personajes, quienes, sujetos que hacen, sienten, piensan. Vamos a encontrar sucesos, otra vez regresamos a ese qué, ¿no? Hechos que generan un conflicto, un cambio, la transformación del estado de las cosas. Lugar, el dónde. Fíjense que aquí ya se está retratando mucho los elementos que originalmente hablamos en planos generales, pero aquí están ya apareciendo como elementos específicos, ¿no? Tiempo, la época en la que ocurre la historia y el contexto. Pero vamos a seguir. Y sobre elementos narrativos, pues estos se construyen justamente a través de el narrador. Entonces, vamos a encontrar, les decía que hay diferencia entre el autor y el narrador. No es la misma persona, el autor es el que crea la obra, pero el narrador es la voz que narra los hechos. Y usualmente la vamos a encontrar en primera persona y en tercera persona. Son los usuales. Ahora, estas cosas, saber estas cosas, incidir o que podría sonar un poco redundante en esta charla, quizás, ¿no? Por los comentarios que leo, es también poder nosotros entender todo ese constructo para transmitirle a nuestros estudiantes y para que ellos puedan reconocerlo. Entonces, el punto de vista, que ya es la postura o la perspectiva que asume el narrador. Hay narradores que son personajes, es decir, intervienen en la historia, pero también vamos a encontrar narradores que no intervienen en el relato, sino que lo observan todo y nos van relatando los hechos, pero como quien mira y observa la situación de lejos. E incluso vamos a encontrar narradores que saben lo que piensan nuestros personajes, sienten, sueñan y demás. Entonces hay tipos de narradores. No tendríamos que especificarlo, no, en realidad no como narrador omnisciente y demás, pero sí, al menos con estos términos que son un poco más sencillos acerca del punto de vista, la postura que asume el narrador, que es importante dentro de la participación de nuestros estudiantes cuando puedan reconocerlo. Voy a seguir por aquí acerca de la trama, que es el orden u organización en el que se cuentan los sucesos. Respecto a la trama, nosotros, a nivel sobre todo de cuento, se sigue trabajando de antaño mucho una categoría, que es la categoría aristotélica. Nos han dicho que la estructura es inicio, nudo y desenlace, ¿no? Que esa es la estructura. Inicio, donde está el planteamiento, el nudo, la confrontación y el desenlace donde hay una resolución. Entonces, siempre nos lo han presentado así, pero fíjense que esa estructura que viene de antaño es una estructura que no siempre va a estar presente en la literatura, es decir, no es rígida. Funcionó, funciona, es verdad, pero está vinculado incluso más en muchas ocasiones con la literatura infantil. Y ya nosotros en secundaria estamos entrando a la literatura juvenil. Entonces estamos como en ese umbral. Y esta estructura no siempre va a aparecer. Entonces, lo digo porque me he encontrado con colegas, con docentes, que sí hay una defensa hacia que esa siempre tendría que ser la estructura. Y no se van a encontrar contextos que siempre la cumplan. Podrían empezar incluso con la parte final y que la estructura sea al revés, ¿no?
y culminar con el inicio, pero ya sabemos cuál es el desenlace y así empieza la obra. Eso también a nivel de que se converse, uno va a poder desentrañar el texto. Entonces, y por último, también la temporalidad, en qué tiempo gramatical se narra, ¿no? Vamos a encontrar, vamos a leer, pero para ello hay tipos de narraciones y subgéneros, ¿no? Vamos a encontrarlo dentro de los recursos que queremos plantearles para que los tengan a la mano en el grupo de WhatsApp que se va a armar. Estos tipos de narraciones y subgéneros pues son muy variados dentro del género narrativo. Yo he querido tomar solo tres, ¿no? El cuento, que es una narración breve o poco extensa en donde predomina el conflicto nudo de la historia. La novela, que es un relato extenso en donde los personajes cobran mayor complejidad de manera progresiva y en el cual pueden surgir historias paralelas, ¿no? En el cuento vamos a tener como una sola historia, bien desarrollada. En la novela hay una historia troncal y se ramifica. Por eso también el constructo sea mucho más extenso. Pero también aparece otro, que es la historieta o cómic dentro del género narrativo. Y aquí vamos a encontrar que es una narración gráfica y secuencial creada a través del lenguaje escrito y el dibujo. Y justamente, de repente aquí algunos colegas lo conocerán o habrán tenido acercamientos con el cómic, que pues antaño también se hablaba de los chistes, ¿no? Los libros de chistes en los kioscos y demás. Actualmente sí está considerado dentro del género narrativo, ya no es visto con desdén, sino que ingresa a este corpus y nos presenta complejidades. Cada uno de estos subgéneros requiere ciertas habilidades para poder desentrañar toda su estructura. En el caso de la historieta o cómic, que a veces es como que la menos trabajada, pero yo he visto que en los textos de comunicación hay un acápite donde también se habla del cómic, pues vamos a ver elementos como ya gráficos, ¿no? A nivel de la viñeta, el bocadillo, la cartela y la propia representación de las onomatopeyas, ¿no? Todos estos elementos son importantes porque ustedes también pueden escoger estos tipos de textos, sus géneros dentro del género narrativo para sus productos. Y en las bases del concurso, pues también nos habla que en los desafíos lectores podría estar presente un relato. Aquí he traído algunos ejemplos de obras, no sé si coincide, creo que no con algunas que han escrito por aquí, pero bueno, desde un clásico a nivel de cuento, tenemos Paco Yunque, César Vallejo, que se escribió años antes, pero recién se logró publicar en 1951 en una revista. La foto que está aquí es una portada de una edición multilingüe que sacó el Ministerio de Cultura. Entonces, está el cuento en castellano, pero también lo vamos a encontrar en quechua, en ayáninca, en ahuajún y demás, ¿no? Finalmente, pertenece al género narrativo y está presente y es de libre acceso, ¿no? El material, entiendo que el ministerio lo ha repartido por allí, físico, pero también está el enlace abierto. Vamos a encontrar en esta ejemplificación en este caso es un compendio de cuentos, cuentos de amor, de locura y de muerte del escritor uruguayo Horacio Quiroga. Y pues esto se publicó en 1917. Lo que vamos a encontrar aquí es muchos relatos, quizás se destaca La gallina degollada o El almohadón de plumas, y por ahí se les hace familiar los títulos, ¿no? Aquí están vinculados a los cuentos. A nivel de novelas, he traído también dos ejemplos. Tenemos esta novela, Rutsi, El espíritu de la selva, aunque su título original fue Rutsi, el pequeño alucinado, que ganó un premio en 1943 y fue escrito por Carlota Carballo. Ahora, en los recursos que vamos a compartir, tenemos a disposición el primer capítulo de esta novela. Entonces, bien se puede trabajar
tiene su complejidad, aunque en apariencia pues también está en este umbral de sexto primero por allí, pero tiene la complejidad desde cómo representa este personaje, que bueno, es este espíritu que quiere convertirse en un ser humano y le pide, por contarles un poquito, le pide al padre Río y a la Runamula que lo convierta en un ser de carne y hueso, ¿no? Primero lo convierte en un pájaro, no funciona su misión, vuelve a ser espíritu de la selva y finalmente lo convierten en un jovencito de carne y hueso y empieza sus aventuras tratando de rescatar a una niña que ha sido raptada, y su comunidad destruida, ¿no? Él en el tránsito hacia este rescate va encontrándose con distintos animales, primero de la selva, está tipificado así, y puede comunicarse con ellos. Entonces hay mucho de la cosmovisión mágico andino y bueno, ya en general en toda la obra hay una ruta desde que pasa por de selva, sierra, costa y luego regresa, pero nos va mostrando distintos imaginarios del Perú. Y finalmente trabaja una idea de nación muy interesante y una crítica hacia, hacia el ser humano en general, ¿no? Eso a nivel de la novela, está compuesta por varios capítulos. Una más reciente, del 2023, es esta que se titula La niña y el mar, de Javier Mariscal Crevosiur, y también está compuesta por capítulos. También es una novela de aventura, de misterio, de historia, pero que está ubicada en la costa norte del Perú y recrea mucho el mundo mítico moche, ¿no? Aquí hay un personaje central, es Maya, que está paseando a la orilla, en la orilla del mar y las olas le traen a los pies un collar de conchas. Ella se lo pone y finalmente un sacerdote del pueblo le indica que ese collar no le pertenece y que el dueño va a reclamarlo en algún momento. Entonces sí, juega mucho con dos tiempos, el pasado mítico, pero también el presente de la novela, pero que no es actual, ¿no? También es antigua. Entonces hablamos de tiempos diversos. Voy a continuar. A nivel de cómic, dos ejemplos que les he traído aquí. em, Tenemos este y aquí, que es una adaptación de la obra de Joan de Santa Cruz Pachacuti, de Gonzalo Macalopú, que se llama Relación de Antigüedades de este Reino del Perú. Y esta es una publicación que es de libre acceso también. Está disponible bueno, el librero, bueno, en la página web de Casa de la Literatura Peruana y fue galardonado en el 2021 en el concurso de narrativa gráfica, que también es bueno, un concurso organizado por el Ministerio, perdón, por la Casa de la Literatura, la Alianza Francesa y también se sumó el Ministerio de Cultura. Entonces, son propuestas actuales de adaptación de obras literarias, de relatos, y lo van trabajando distintos autores locales, ¿no? Y estudiantes de arte. Hay todo un proceso creativo detrás, supervisado, que finaliza con la publicación de la obra ganadora. Entonces, también está disponible en línea y trabaja el lenguaje dentro del cómic, ¿no? Está estructurado, como les decía, con las viñetas, con los bocadillos y demás, pero que es una adaptación finalmente de una obra que tiene tanta relevancia como la obra de Huamampoma de Ayala. Estamos hablando de hace muchos años. Y aquí al costado, esta es una adaptación también en cómic de dos cuentos de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? El banquete y los gallinazos sin plumas. Esto fue elaborado por Fernando Laguna a nivel del gráfico, la historieta, y Jorge Coaguila, que estuvo a cargo también de la adaptación, de las notas y comentarios. Entonces vamos a encontrar aquí dos relatos, que es un ingreso bien interesante para nuestros estudiantes, porque cuando nosotros trabajamos con ellos,
hay una propuesta que es ir presentándoles textos que sean diversos e ir, digamos, leyendo y aprendiendo en andamiaje. No podría quizás iniciar con un texto denso, con palabras rebuscadas, con una novela, no sé, pues de 400 páginas y esperar que se analice de buenas a primeras. Tendría que ir aumentando esos niveles, ¿no? Ir también presentando esa diversidad textual y abriendo puertas de interés. Podría ser también que nuestros estudiantes nos pidan o nos referencien, les guste leer, también hay esos casos y nos referencien otras obras. Y bueno, hoy les estoy presentando algunas que serían digamos, idóneos para el ingreso a nuevos géneros, ¿no? O invitarlos luego, después de leer estas versiones en cómic, leer la obra completa o la obra original. Ahora, acerca de estrategias para leer y comprender esos textos narrativos, en las bases se han presentado ya las propuestas. Hay un listado de 4 propuestas, pero aquí como que desde el Club Leo Leo ya es algo que nosotros solemos aplicar y que nos ha ido funcionando con muy buenos resultados. Entonces, hoy se los queremos plantear y compartir que condensa estas propuestas que coinciden con lo que aparece en las bases del concurso. Entonces, tenemos desde esas estrategias la propuesta, bueno, de la lectura previa del texto elegido, sea cuento o novela. Hay un documento que yo les recomiendo ya a los curiosos, las curiosas que quieran especializarse más en lectura en voz alta, que se llama Leer a viva voz, en donde nos habla justamente de la importancia de la lectura previa y de la importancia de leer a nuestros estudiantes. Y nos dice que lo idóneo es poder leer 4 veces el texto antes de compartirlo a otros. En este caso, nosotros ya por la práctica y por temas de tiempo, que es lo que hemos también identificado, un principal problema para implementar las distintas estrategias, recomendamos mínimamente 2 lecturas previas para poder diseñar las actividades y estrategias. No podemos diseñar desde algo que no conocemos, ¿no? Desde algo que nos es ajeno o que nos sea nuevo. Ahora, no es tan importante la cantidad por sobre la calidad, ¿no? Hemos visto que en el concurso también no nos ponen números de página como límite, no nos ponen tampoco como que tenga que ser una obra de, no sé, de 200 páginas y demás, o qué tan breve pueda ser. Y la diversidad es mucha, entonces eso también medirlo de acuerdo a los tiempos que nosotros disponemos, pero ir aumentando esa dificultad. Lo siguiente es generar un ambiente de lectura. Con esto yo me voy refiriendo a sus prácticas in situ, las prácticas del plan lector, de donde de forma muy natural tendrían que salir los productos hacia el concurso, los que ya enviaron y los nuevos productos cuando pasen a la siguiente fase. Y con generar un ambiente de lectura, aquí me apoyo a lo que dice Aidan Chambers, ¿no? Nos habla de 2 elementos. Un buen ambiente de lectura se genera, uno a nivel físico, crear las condiciones favorables en el espacio, porque imagínense que tenemos en nuestra biblioteca de aula, en un rincón del salón, oscuro, lleno de mochilas, lleno de sillas y demás, va a ser un ambiente que no nos va a invitar a, a leer, más bien nos va a alejar. Entonces, cuando Aidan Chambers habla de ambiente de lectura, nos habla de crear unas condiciones favorables tanto del espacio físico, pero no se quede en ello, sino también de crear una buena disposición en nuestros estudiantes. Entonces, esta buena disposición se genera a través del diálogo, de una pregunta detonante vinculada al tema del cuento, novela, sin adelantar mucho esto, ¿no? Entonces, no sé, si quiero trabajar un poco el tema en el caso no sé, migrantes, en el caso de Paco Yunque,
por ejemplo. Una pregunta detonante para generar el ambiente de lectura podría ser consultarles de dónde vienen sus padres, ¿no? Y así indagar. Ya voy generando esa predisposición en mis estudiantes, ese interés o esa curiosidad. Y en el caso de la disposición física, bueno, el acondicionamiento del espacio, se sugiere trabajar en semicírculo, sí lo sugeriría, pero también cada condición de aula es distinta, ¿no? A nivel de carpetas o de mobiliario. Pero en la medida que podamos escucharnos todas y todos, eso va a ser bien interesante y bien potente, de repente poder mirarnos, ¿no? Mientras conversamos. La tercera propuesta es leer el cuento y el fragmento en voz alta. Se ha dicho que cuando ya los estudiantes o los niños saben leer por sí solos, ya no se les debería leer en voz alta porque ya lo saben hacer. Y esta es una propuesta que se aleja mucho a una práctica significativa de lectura. En realidad, nosotros también lo que proponemos es que siempre pueda haber la lectura en voz alta ejercida por el maestro o la maestra, ¿no? Em, por eso digo que no debe ser extenso, sino también pueden ser fragmentos. Y los estudiantes siguen la lectura en silencio. Para hacer esta lectura en voz alta se consideran muchos aspectos, entre ellos tener un buen volumen de voz, un ritmo y entonación, porque finalmente nosotros nos vamos a convertir en modelos lectores para nuestros estudiantes. Como el docente lea para ellos, ellos así van a leer para sí mismos, van a leer para otros y van a hablar cuando estén frente, bueno, a la cámara a la hora de crear su producto, ¿no? Entonces, somos esos modelos lectores. Aquí, bueno, se procura leer de corrido, no interrumpir con preguntas, sino que al menos la primera lectura, que no va a ser la única, pero la primera lectura pueda ser una lectura de corrido, ¿no? Ahora, si es una novela, espero novela corta, sí se puede avanzar en varias sesiones, no la van a acabar en una sola, ¿no? La estrategia que menciona mucho también en las bases y a modo de cómo se ha estructurado el tema del desafío lector y las sugerencias en las que están llenas todas las cartillas de orientación, están asentadas en el enfoque Dime de Aidan Chambers. Y este enfoque, yo sé que varios ya lo conocen, creo que lo están aplicando mucho, porque justamente los productos surgen después de haber leído, después de haber conversado aplicando este enfoque, y luego vamos a una parte más técnica, que es la creación del producto. Pero solo para ir redondeando algunas ideas, en el caso de este enfoque, en el enfoque DIME, simplemente dime es una forma amena y respetuosa de formular cierto tipo de preguntas que cada uno puede adaptar para ajustarlas a su personalidad y a la necesidad de sus estudiantes. Entonces es formular cierto tipo de preguntas. En esta conversación literaria del enfoque Dime, busca propiciar el diálogo abierto y horizontal sobre la lectura realizada. Busca la construcción de significado a través de un proceso cooperativo entre los estudiantes. Porque no es lo mismo que el docente haga pregunta y el alumno solo responda. Entonces pregunta, respuesta y se convierte en un interrogatorio o quizás en la resolución de un balotario, ¿no? Eh, es distinto conversar. Es distinto que la idea del alumno A conjugue con la idea del alumno B y surja el alumno C y generen una nueva posición, un nuevo significado frente a una obra, frente a un texto que hayan trabajado. Y justamente en los productos que les presentan y en los desafíos lectores piden trabajar en grupo. Es interesante cómo, a diferencia de primaria, que hay una categoría en donde es individual, aquí no, aquí necesariamente es grupal. Y entonces, en la medida que puedan propiciar estos diálogos, también se van a fortalecer las competencias comunicativas que nos van a servir para todo lo demás. Algo adicional es que Aidan Chambers también nos comenta que en esta conversación, en este diálogo que es conducido por el docente a través de preguntas, ¿no? El docente como que orquesta la conversación, pero no es que dé todas las respuestas
ni dispare como pregunta, respuesta. En esta conversación, Chambers nos dice que todo es honorablemente comunicable y que el docente está dispuesto a escuchar lo que el alumno tiene que decir, ¿no? Con respeto, con cariño, ¿no? Con cuidado también. Entonces, eh, es interesante cómo en esta conversación van a aflorar distintos tipos de pareceres, desde cosas muy específicas vinculadas al texto hasta cosas muy personales vinculadas a los sentimientos o a lo que surgió en los estudiantes luego de la lectura. A través de las preguntas, de este tipo de preguntas que ya las voy a detallar en la siguiente, se busca habilitar la voz de los estudiantes, generando confianza en su visión y así puedan construirse como lectores. Durante ese diálogo, siempre es importante volver al cuento o a la novela, tampoco irnos o volar con las interpretaciones, sino siempre regresamos a la novela, hacemos una pregunta para mirar nuevamente el texto y releer y absolver dudas. Por eso es importante la repregunta, ¿no? Adicional a las preguntas del enfoque Dime. Y estas preguntas, Chambers las divide en tres tipos, ¿no? Las preguntas básicas, las preguntas generales y las preguntas especiales. No son cerradas de por sí, son preguntas que propician la interpretación y la comprensión de la lectura. Entonces, aquí he enumerado algunas, no son todas las que propone Chambers, pero en la conversación literaria que se promueve a partir del plan lector, tendrían que aparecer este tipo, ¿no? Entonces, en las básicas tenemos que nos permite destacar la voz personal del estudiante, pero también destacar los temas de conversación. Entonces hay preguntas como, ¿hubo algo que te gustó? ¿Hubo algo que no te gustó? ¿Hubo algo que te llamó la atención? Entonces, miren, acá tenemos ese tipo de preguntas que son abiertas, que parecen muy inocentes y muy sencillas. Y algunos dirán, ay, pero estas preguntas son eh, qué te gustó, qué no te gustó, ¿no? Sin embargo, si hacemos un repaso y un análisis a nivel de las preguntas que se efectúan como preguntas iniciales para generar ese clima de confianza, cuando yo pregunto si hubo algo que te gustó, y hago la repregunta de ¿qué es lo que más te gustó del texto? ¿No? O mencióname esa parte que te gustó. Lo que estoy invitando es que el alumno haga un repaso en segundos de toda la historia en su cerebro, ¿no? Un repaso mental de toda la historia y discrimine una escena o una acción, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo inmediatamente. Y el estudiante me dirá lo que le gustó. Ahora, yo recojo esas intervenciones y aquí, por ejemplo, no hay una respuesta errada o una respuesta correcta. Es abierta. ¿Quién más que el estudiante mismo puede decirme qué es lo que le gustó o qué es lo que no le gustó? Porque también puede haber otro grupo de estudiantes que pues no les guste la lectura, no les guste nada, pero yo les puedo hacer la pregunta inversa, ¿no? ¿Y qué es lo que más te disgustó en este texto? ¿No? Coméntame. Y allí también el alumno hace un repaso mental de toda la historia, de todo el relato, de todo el cuento para escoger y discriminar ese pasaje y decirme algo y responderme algo a nivel de lo que no le gustó. Pero también le estoy dando voz. Y también es posible que no le guste algo dentro del texto y que a partir de eso que destaca, que no le ha gustado, surjan más conversaciones. Ahora, no es lo mismo lo que te gustó, lo que no te gustó, a lo que te sorprendió, porque muchas veces lo que te sorprendió también puede ser que te desconcertó o que no lo entendiste. Y me va a dar a mí, como docente, camino o luces para incidir y tratar de resolver eso que no se entendió dentro del texto. Y estas son las preguntas básicas. Con esto vamos preparando el terreno. Luego siguen las preguntas generales y las especiales y ambas
van intercalándose. No es que tengan un orden, no es que tengan necesariamente que seguir con las preguntas generales. No. Yo puedo seguir con una especial o puedo seguir con una general y volver a otra especial y así sucesivamente, porque va a depender de lo que me vaya respondiendo el grupo. Pero por un orden, para enumerarlas, aquí bueno, les presento las preguntas generales que se aplican a cualquier clase de texto. Y ya va más a mirar referencias, comparaciones, información que apoya la comprensión lectora. Una pregunta de ellas es, ¿has leído alguna otra historia como esta? Que también parece una pregunta muy inocente, pero que me va marcando aquí la ruta lectora de mis estudiantes, que es algo que también están pidiendo mucho, que veo que destacan. ¿Por qué? Porque al hacer esta pregunta, el estudiante lo que va a hacer no solamente va a recordar la historia o el relato que acaba de escuchar, leer, sino que va a empezar a recordar todos los textos que ha leído a lo largo de su vida para encontrar similitudes. Y a eso estoy haciendo yo y retando y planteando, digamos, un trabajo cognitivo con preguntas que parecen muy sencillas, ¿no? Em, y sobre esta pregunta hay repreguntas que dicen en qué es igual, en qué es diferente. También a nivel de imágenes que construye el texto, vamos a encontrar, mientras leíamos, ¿pudiste imaginar ver la historia en tu cabeza? ¿Hay algo de lo que sucede en este libro que te haya pasado a ti? Mira cómo esta pregunta general te invita a vincularla con tu historia de vida. Y aquí pueden salir muchas cosas, cosas sensibles, delicadas, ¿no? Y es una pregunta entre las generales. Hay otra. Si el escritor te preguntara qué se puede mejorar del libro, ¿qué le dirías? ¿No? Y aquí puede salir un montón de recomendaciones vinculadas a los gustos, a los pareceres, a desarrollar más cosas, que puede ser el borrador de una futura reseña. Solamente que de manera oral aquí hemos ido recogiendo algunas ideas. Sobre las preguntas especiales, que es el último bloque, ya profundiza en la lectura y en los detalles que no han sido abordados hasta este momento. Y justamente ponen el foco a estos elementos que les fui detallando vinculados al género narrativo, ¿no? Porque nos permite descubrir particularidades del texto, lenguaje, forma, contenido y rasgos significativos. Entonces, aquí hay unas preguntas que son como, ¿qué personajes te parecieron más interesantes? ¿Dónde ocurre la historia? ¿En cuánto tiempo transcurre? ¿Nos fuimos enterando de lo que sucede en el orden real en que se dieron los eventos? ¿Quién estaba contando o narrando la historia? ¿Llegaste alguna vez a saber lo que los personajes pensaban? Yo les dejo ahí las preguntas como para que vean un poco cómo sitúan al estudiante para poder analizar el texto con el que están trabajando. No he iniciado con preguntas como cuál es el personaje central o cuál es la moraleja de la historia. No inicio con ello. Va a aparecer, sí, pero genero las condiciones de la conversación. Porque si yo inicio con una pregunta cerrada de ese tipo y el alumno, el estudiante se equivoca, va a suceder que en la siguiente pregunta no va a querer participar por miedo a equivocarse. Nadie quiere equivocarse, nadie quiere quedar como tonto, tonta, nadie quiere quedar como el que no sabe o el que respondió mal. Entonces, fíjense cómo de una manera muy delicada, y bueno, Chambers lo estructura así, vamos generando esa confianza para que luego sí, luego vamos a ir con preguntas más específicas sobre personajes, ¿no? ¿Qué personajes se parecieron más interesantes? ¿Qué características tienen estos personajes cuando te mencionen? ¿Y cómo son? ¿No? ¿Cuáles son sus características físicas y psicológicas? ¿Y cómo lo sabes? Es una repregunta muy potente. ¿Cómo lo sabes? Nos va a invitar a mirar otra vez el texto. Entonces, ahí tenemos las preguntas justamente para
conversar, ¿no? Luego de haber leído. Y luego tenemos también algunas ideas para afianzar lo descubierto. Esto que hemos descubierto luego de la conversación nos sirve y bueno, a veces lo trabajamos en el cuaderno, a veces lo trabajamos en algunas herramientas complementarias, pero hay ejercicios de escritura a modo de pequeños productos que pueden convertirse en argumentos, frases, escenas o recursos narrativos que nos van a servir para el producto del concurso El Perulé, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí también yo he tratado de construirlo también en andamiaje, explicar todo el proceso, como en este caso vamos dejando pequeñas consignas de escritura, pequeños ejercicios que pueden ser de escritura creativa o escritura en general, em, que luego me van a servir, que luego yo puedo recopilar y que me van a servir para crear el producto que voy a presentar, ¿no? A este concurso. Entonces pueden haber algunas consignas vinculadas desde la investigación sobre el autor, elige datos interesantes sobre él, la redacción de cartas al autor o a los personajes, ¿no? Mire, cuando hacemos la redacción a los personajes, va vinculando más desde lo ficcional y vamos reaccionando o reconociéndonos frente a alguno de los personajes, el que elijamos, ¿no? Pero si la redacción de carta va hacia el autor, se va más hacia un borrador de reseña y de recomendaciones. Entonces, fíjense, son cosas distintas, pero son ejercicios interesantes. Otra cosa también, escoge un personaje, describe sus características integrando rasgos físicos y personalidad a través de sus acciones, diálogos y reacciones en la historia, ¿no? Escoge un personaje, descríbelo. Ya si quieres, incluso dibújalo, si es que hay tiempo, ¿no? Podría también un ejercicio solamente de enlistar, ¿no? Escribir un listado de obras a las que me hizo recordar esta historia. Entonces ahí puedo jugar un poco con paralelismo. Eh, Recomienda ese relato a una persona empleando 13 argumentos clave, ¿no? Y también lo puedo escribir y ya se acerca más a la reseña. Narra la escena que más te impactó sin contar toda la trama y después responde, ¿por qué esta escena me marcó tanto? ¿No? Mira, se quedan justamente con lo que más les gustó, que oralmente ya lo conversamos, aquí afianzamos, ¿no? Lo llevamos hacia un objeto concreto, o sea, una práctica de escritura. Eh, Formula una pregunta que la obra deje abierta y escribe una breve reflexión sobre ella. Hay obras que nos dejan con consultas, ¿no? Se dice que un buen texto, en este caso literario, nos deja con más preguntas que con respuestas. Entonces también puede ser interesante recoger las preguntas abiertas que nos deja el texto narrativo que hayamos trabajado. ¿Cómo se vincula esta historia al mundo real? ¿Hay similitudes? También puede ser, miren cómo vamos situando y el estudiante puede ir escribiendo. Todo lo que surge, y pueden hacer más ejercicios, todo lo que surja a partir de ello nos sirve como insumos, em, los insumos para el producto. En este caso, para la categoría D, nos están pidiendo un producto que es el video Mi obra favorita, ¿no? No nos están pidiendo como tenerlo como en las otras categorías, que hay una bitácora, que hay una cartelera lectora, ¿no? Que mostramos y demás. No, en este caso el producto y que también a ellos les piden grabarlo, pero en este caso nos piden que nuestros estudiantes estén frente y expongan los tres participantes sobre mi obra favorita. Entonces, hay una cartilla con las orientaciones también, nos va explicando desde qué es un video, ¿no? Que en este caso es el formato donde se va a presentar el producto, que finalmente es el video de mi obra favorita. Ese formato ágil nos habla de que sea divertido, que sea en poco tiempo y que permita conectar con la audiencia de manera profunda, ¿no? Eso es lo que, digamos, algunas cosas o definiciones que nos dan en el caso de las orientaciones.
Y para este video, en el caso de mi obra favorita, nos piden presentar la reseña y descripción de lo que trata la obra seleccionada y leída, incluir datos relevantes de la biografía y la producción literaria de los autores de esa obra. Bueno, en este caso, de una obra. No nos piden trabajar con varios, solamente uno. Reflejar la opinión de los estudiantes sobre la obra que leyeron, argumentando su punto de vista e invitando a leerla, ¿no? Viene la parte de la recomendación. El video busca comunicar cómo la obra seleccionada impactó en los estudiantes. Si yo tomo estas cuatro consideraciones que aparecen en la cartilla, ¿no?, de orientaciones, mm, y lo que les fui contando con anterioridad, ven que están totalmente vinculadas, es decir, ya lo hicimos en la conversación. Entonces, mis estudiantes ya están entrenados justamente para luego poder presentarse. Obviamente que no es lo mismo conversar entre nosotros que grabar un video. Hay ciertas características histriónicas también, ¿no?, necesarias, pero de todas formas va a ir ensayándose en la medida que voy conversando. Aidan Chambers nos dice que una de las mejores maneras para, o sea, conversar sobre lo que hemos leído es una de las mejores maneras para entrenarnos a conversar, para conversar sobre cualquier otra cosa. Entonces aquí también se aplica. Yo he añadido algo, que es el asterisco que está al final, que no aparece necesariamente en las orientaciones, pero que luego veo que sí lo están considerando, pero no aparece en las orientaciones. Y es esto de mencionar brevemente la ruta lectora. Eso porque enmarca. Y a mí me parecería sí importante que ustedes también lo consideren. No que se les vaya 5 minutos en hablar sobre la ruta lectora. Y con ruta lectora, ¿a qué me refiero? A los distintos textos que los chicos han leído en lo que va del año, en comentar, sí, bueno, nosotros hemos leído tal, 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 y hemos seleccionado esta, ¿no? Y ahí arranca con mi obra favorita. Porque cuando ya hablamos de favorito, es que tú escoges dentro, discriminas dentro de un grupo. Y si vas directo a la obra es como, ¿será que solo es para el concurso? ¿Será que han leído más? ¿Qué habrán leído? A mí me parece interesante que puedan mencionar así breve, breve esa ruta lectora. Ya dentro de la propuesta del plan lector del video, hablamos de esta lectura de distintos tipos de libros, perdón, distintos tipos de textos, obras. Luego, la conversación bajo el enfoque Dime, la selección de una de estas obras que ya hemos leído. No tiene que ser una nueva, puede ser cualquiera de las que ya hemos trabajado, porque ya lo tenemos conversado, masticado, hemos creado nuestros pequeños productos, hemos hecho nuestros ejercicios y luego se produce el video, ¿no? Entonces aquí nos menciona leer obras diversas, elegir una obra, elaborar el guión, ¿no? Ya esto tiene que ver con aspectos técnicos en la producción del video. El video de mi obra favorita, que es el producto final, ¿no? El producto, bueno, el producto que se va a presentar para la fase en la que se encuentre. Entonces, aquí se vincula con elaborar el guión, pensar en el propósito, el público, el contenido, el lenguaje y finalmente grabar y revisar. En esta grabación vamos a encontrar pues ensayos previos, ajustes y mejoras tecnológicas, depende si es que las manejan, aunque ahora los jóvenes manejan tantas herramientas que pues terminamos sorprendidos, sorprendidas, ¿no? Solo para recordar que en este caso el video tiene una duración de 6 a 8 minutos, que son tres integrantes, que el contenido debe ser claro, ¿no? No se olviden la reseña, autor, opinión sustentada, el lenguaje audiovisual, ¿no? Imágenes, voz, ritmos y recursos visuales que puedan estar presentes, ¿no? Y que pueda yo mostrar, perdón, el estudiante pueda mostrar, o que también puedan haber algunos recursos en la edición del video, ¿no? No lo exime, no, es bastante libre allí. Y lo otro es una participación equilibrada, ¿no? Estos tres integrantes tienen que participar
activamente, tienen que participar por igual, no es que uno hable y los dos están como de fondo y solo acompañan, sino que se tienen que repartir a la hora de construir este producto. Y aquí yo traía una reflexión justo sobre la lectura en voz alta, que les hablaba que es tan importante y que a veces se renuncia mucho en el nivel secundario. Pero igual que la lectura en voz alta, que el docente debería hacer con esa entrega afectiva y demás, igual también es en la participación oral de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque contemplan esos mismos elementos, la respiración, el manejo de voz, y en el manejo de voz vamos a encontrar el tono, el volumen, la velocidad y la emoción. Entonces, también son aspectos a considerar cuando uno expone, cuando uno cuenta algo. Y en algún momento, sea para el producto audiovisual que tienen que presentar o para el desafío lector que es frente a un gran público, pues son elementos importantes, ¿no? En el caso del tono, podemos trabajarlo dependiendo el timbre, el tono que tengamos. En el caso del volumen también, tenemos bajo y tenemos alto, ¿no? O sea, si hay un volumen bajo, imagínense, bueno, quizás debe haber apoyo con micrófono, pero igual es como que se ahoga un poco esa presentación si no manejamos un volumen que mantenga cautivo a nuestro público. La velocidad. Podemos exponer algo muy rápido, como ahorita estoy hablando, o podemos hablar lento y buscar una pausa, generar algo, ¿no? O sea, también se puede jugar con estos elementos al inicio, al cierre de su producto audiovisual. Y la emoción, finalmente, es distinto cuando alguien se memoriza algo y lo puede decir y se le va una palabra y se queda en blanco, a que realmente se haya vinculado con el texto, lo conozca, ¿no? Y pueda también, y que realmente le guste, porque, ojo, dice mi obra favorita, y si estoy hablando de algo favorito, algo que me gusta, pues también está vinculado con esa emoción. En el caso de la respiración, pues también, ¿no? Depende cómo nuestros chicos se preparen, cómo estén. Y bueno, también hay entrenamiento vocal quizás antes. O sea, yo les recomendaría, en el caso de los desafíos lectores, por ejemplo, antes de salir al escenario, algunas trabalenguas. En serio, algunas trabalenguas, algunos juegos de palabras para que puedan vocalizar bien y puedan presentarse, puedan jugar con el volumen, con la velocidad, ¿no? Puedan ya como acelerar un poco también, y lo cual les va a calmar a ciertos niveles si es que se estresan frente a una plenaria tan grande, ¿no? Podríamos también jugar, y digo que son elementos de la lectura en voz alta, elementos que ya maneja el maestro, pero que en este caso van a pasar a nuestros estudiantes. Es como un kit de distintas herramientas que mi estudiante también va a emplear, ¿no? Desde el uso de silencio, la manipulación del libro o materiales complementarios que yo pueda mostrar cuando esté en el video, ¿no? No vaya a ser que tomo algo, se me cae, no sé cómo usarlo. Por eso se habla mucho del ensayo, ¿no? De haber ensayado antes, de tener una prueba. La expresión corporal, que no es que tengan que bailar o tengan que hacer otras cosas, pero sí es importante las miradas, ¿no? La mirada, el gesto que esté vinculado con esa misma emoción. Si yo estoy diciendo algo emocionada, algo como algo que me gusta, algo que he disfrutado del texto, o algo reflexivo, ¿no? Muy profundo, y de repente me estoy riendo, ¿no? Mis gestos no corresponden a lo que estoy diciendo. Y bueno, luego el respeto por el lenguaje empleado, el que hayan decidido o el que usen para presentar el producto, ¿no? Entonces, sí, son elementos que vienen desde la lectura en voz alta. Y hay otros aspectos narrativos para este video, ¿no? Este producto. Bueno, en el caso de ustedes, para su nuevo producto, eh, y es la escritura del guión. Entonces, hay una estructura básica, también aparece descrita en la cartilla de orientaciones, pero aquí como que hemos desglosado un poquito más, ¿no? Desde una frase de inicio que pueda ser detonante, que pueda cautivar, ¿no? Podemos iniciar con una frase de inicio, hacer una pregunta. ¿Sabías que?
Bueno, ahí hay muchas ideas. Los chicos son más creativos en ello, ¿no? Acerca justamente del lenguaje audiovisual. Y continuamos inmediatamente con el saludo, la presentación de cada estudiante y el nombre de la institución educativa, que es básico. También a nivel tecnológico se pueden incluir con cartelas, pero es importante que ellos se presenten. Yo aquí lo he puesto en amarillito, yo insisto, yo hablaría de una pequeña ruta lectora, chiquitita nada más, para que vean o tenerlo en mesa, ¿no? Hemos leído todos estos libros de los cuales hemos escogido este. Genera otro impacto, ¿no? Como, wow, mira, estos chicos han leído realmente, ¿no? Su profesor está ahí. Entonces puede mostrar el que finalmente escogieron, que es el texto elegido, hablar del autor, destacando algunos datos biográficos. Fíjense que en los ejercicios que mostraba antes, ya ellos hicieron una investigación sobre algunos datos, entonces mencionan el nombre del autor, si acaso hablan de Jorge Eslava, ¿no? Y ahí hay unos datos para presentar también, ¿no? Luego el desarrollo vinculado al texto elegido, explicando el argumento, los personajes y otros aspectos relevantes que justo surgieron a partir de la conversación. Y las reflexiones. En realidad, el grueso, lo más interesante va a estar en el desarrollo y las reflexiones. Esto es lo que, según rúbrica, más se va a evaluar, ¿no? Esas reflexiones que ya son compartir interpretaciones sobre el texto, qué les impactó y por qué lo recomiendan. Fíjense, aquí otra vez aparece la recomendación. Y cerramos con la despedida o una frase de cierre, ¿no? Es una es muy, está muy sencillo aquí, un guioncito muy sencillo, pero claro, esto hay que luego dividirlo a nivel de tiempos, ¿no? ¿Cuánto tiempo le voy a designar a cada parte? ¿Quién de los tres estudiantes va a estar a cargo de ese fragmento, ¿no? ¿Y cuánto tiempo dispone? Entonces, ya sobre el guión, ustedes lo pueden detallar más, ¿no? En columnas, construir con los propios estudiantes, con los padres de familia, decidir dónde se va a grabar. Y en el caso del guión, pues allí también se va a registrar el orden y los tiempos en el que van a aparecer en pantalla, tanto el estudiante con las narraciones o como imágenes o recursos gráficos que pudiesen incluir, ¿no? Sí nos permite recursos visuales y sonoros adicionales, ¿no? No está exento. Y aquí hay un listado un poco grande de aspectos técnicos también a nivel de ese producto. Vamos a tener, por ejemplo, el tema de la duración. Bueno, ahí no voy a entrar. Duración, ya lo he dicho varias veces. El formato horizontal, ¿no? Trabajarlo en formato horizontal, el celular que tenga mejor cámara en posición horizontal y con una cámara estática, ¿no? Si se puede apoyar en algo que esté firme, eso va a ayudar mucho a que, no sé, pues, ¿no? Ahí alguien lo esté agarrando y de pronto se le caiga o algo, ¿no? O pueden hacer varias tomas y luego juntarlos también, pero les recomiendo la cámara estática. Acerca de la calidad de imagen, de repente no tengo pues el iPhone, no tengo el mejor celular para hacer la grabación, pero nos va a ayudar muchísimo si se graba con luz natural, si se graba de día. Entonces hay que emplear una buena iluminación, evitando tener una ventana, una fuente de luz de repente atrás y hace contraluz con los estudiantes. Entonces eso baja mucho la calidad de la imagen. Ténganlo presente. Ya son cositas como así, bueno, pequeñas cosas, ¿no? La locación. Pensar, ¿no? ¿Qué es lo que no solamente sale el estudiante, sino que hay algo detrás? Entonces, acondicionamos el espacio de grabación. Si acaso lo vamos a hacer en la biblioteca, si acaso lo vamos a hacer en campo abierto, veamos ese encuadre, ¿no? El audio. Un video tiene o sea, independientemente de lo que digas, un video también tiene, cala mucho, aquí ya va a depender de quienes se evalúan, pero generalmente el 50% de peso es también en el audio del video. Entonces la recomendación es buscar un lugar silencioso, sin tanto ruido, ¿no? Y realizar una prueba de sonido antes de hacer esa grabación. Si tienen micrófono, que fíjense que yo he estado revisando varios videos de este producto,
y usan micrófonos de solapa, bueno, si los tienen, mejor, pero si no, espacio silencioso nos va a ayudar muchísimo. Encuadre, bueno, vamos a encontrar plano medio, medio corto, ya depende de ustedes, pero que los rostros estén visibles, ¿no? Que los gestos, que lo que digan nuestros estudiantes se refleje también en esas imágenes que vamos a proyectar. Sobre la participación activa y equilibrada. Apoyos visuales también son posibles, ¿no? Tanto tenerlos en mano para mostrar como poder colocarlos con edición, ¿no? Tener la portada de la obra, el libro, tener acaso una fotografía del autor, alguna ilustración, puede ser una ilustración colectiva, puede ser algo muy específico, algunos escenarios relacionados con la lectura, pero tampoco saturando la pantalla, porque lo que más se va a hablar es que los chicos estén hablando, que ellos estén expresando, ¿no? Lo que digan y cómo se escuche eso va a ser bien importante. Y sobre la edición, sí, hay imágenes de apoyo. He visto que algunos tienen música suave de fondo. Hay quienes lo han utilizado. Si van a hacerlo ustedes también, tengan cuidado de que esté libre de derechos, ¿no? Para que no rebote por allí. También va a aparecer transiciones sencillas. Y en este caso lo importante es que la edición refuerce la comprensión de la obra, no que la distraiga. Entonces, ténganlo presente. Hay distintos aplicativos gratuitos, quizás ya ustedes los estén usando, podría ser que no, o que sus estudiantes ya los conozcan. Clipchamp, CapCut, Filmora, hay varios, ¿no? Y finalmente, pues el contenido esencial. Reseña, descripción de la obra, esto lo hablé antes, la información relevante, la opinión argumentada, ¿no? Aquí hay unos ejemplos que he ido encontrando, pero no sé, a nivel de tiempo, por favor me indican quizás. Pero estos son algunos ejemplos. A ver, quiero mostrarlo. No sé si se va a escuchar. Vamos a ver si se logra escuchar. Bienvenidos con todos. Nosotros somos los estudiantes de la institución educativa Sí se escucha, Sandra. Villeca Molina. Del distrito de Cepita, provincia de Chucuito, región 1. Después de haber leído esta exquisita obra de Ernest Hemingway, entramos a los comentarios y la reflexión. Bienvenidos a este comentario literario. Hoy nosotros vamos a comentar una de las obras más emblemáticas de la literatura, que es El viejo y el mar, cuyo autor Ernest Hemingway. Prepárense para explorar no solo la trama, sino también las capas de significado y el impacto duradero de esta obra. Acompáñennos. El viejo y el mar fue publicada y escrita en el año 1992. Es una novela que nos transporta desde las aguas del Golfo de México, donde el viejo pescador Santiago embarca en una épica de lucha con el pescador gigante. La historia se centra en la relación entre el hombre y la naturaleza, así como la determinación en la adversidad. La historia sigue a Santiago, un viejo pescador cubano, y su lucha titánica por atrapar un enorme pez espada en el Golfo de México. A media batalla se puede notar la relación entre el hombre y la naturaleza, lo cual lo vuelve... Ahí nada más lo voy a dejar. Quería mostrarles porque he encontrado muchas piezas audiovisuales, están colgadas en YouTube, de finalistas de distintas fases en distintos años, ¿no? Hay algunos que, bueno, en este caso, obviamente trabaja con estos otros elementos, fondo suave, transiciones, ¿no? Creo que no tiene subtitulado, pero bueno, aparece este producto. Eh, Este es un ejemplo de otro año, por eso es que también es otra duración, por si acaso, pero esta es del año pasado, del 2025. También les voy a mostrar unos segunditos. Y bueno, aquí ya no lo sé. Bueno, ustedes sacarán sus conclusiones. El corazón de la ciudad imperial, en el histórico colegio
Garcilaso de la Vega, tres jóvenes emprenden una travesía hacia un mundo desconocido. ¿Será que la ciencia es algo inalcanzable? Yo también quiero hacer. El mundo necesita soluciones. ¿Será que yo también puedo? Bueno, definitivamente aquí sí han trabajado, yo estoy casi segura que es con estudio, pero lo he encontrado dentro de Finalist y esa es de la institución educativa Inca Garcilaso de la Vega, una institución emblemática de varones del Cusco, y es un producto del 2025, ¿no? Que también, y pasó a otra fase, esta no es la nacional, pero su producto también está en línea, ¿no? Eh, Son ejemplos, hay calidades, son distintas, pero como digo, importa muchísimo la voz de los estudiantes, ¿no? Cómo se pueda escuchar y cómo puedan ser sus intervenciones también claras. En todo caso, en este concurso, en lo que respecta a la categoría D, a nosotros nos están pidiendo añadir los desafíos lectores, ¿no? Bueno, desafío de lectura y análisis es la nomenclatura exacta, ¿no? Como digo, no todas las categorías lo tienen, pero en este caso sí. Y ese desafío lo que busca es generar un espacio en el que los estudiantes demuestren su capacidad para obtener información, seleccionar, inferir, interpretar, reflexionar, argumentar y evaluar sobre los textos que leen mediante una participación oral y grupal. Esta actividad permite valorar no solo qué comprendieron los estudiantes, sino también cómo dialogan, cómo sustentan sus ideas y cómo construyen sus significados de manera colaborativa dentro de un tiempo establecido. Aquí hay una clave, tiempo establecido. Este desafío de lectura y de análisis tiene una estructura que es la que vemos aquí. Bueno, son los tiempos sugeridos, pero hasta ahora los han ido respetando y estos son los que aparecen para el 2026 adicional al producto. El producto es el 30%, ¿no? Y el desafío equivale el 70%. Y en realidad el desafío es, digamos, este reto sí es a contrarreloj. Como vemos, tiene la estructura de la lectura del texto, que va a durar 3 minutos, el diálogo del equipo, hablamos de un equipo de 3 integrantes, el diálogo, después de haber leído, tienen 2 minutos para conversar y ponerse de acuerdo. Y luego viene la pregunta que por sorteo te toca una de las preguntas y tienes 2 minutos para responder. Después de 3 minutos, bueno, el comité evaluador debe dar un resultado. Dependiendo cuántos pasaron a esa fase, es que va a haber una ronda o 2 rondas, ¿no? Yo he visto que en la del año pasado, la de 2025, ya en la fase nacional, fueron 3 rondas. Entonces, aquí, en el caso de los desafíos, porque van a ser en las distintas fases, se van a considerar, o sea, va a haber textos y preguntas por categoría. Las rúbricas de evaluación que también están colgadas en línea, ustedes las pueden revisar, tienen cada uno de los acápites, el formato de evaluación de producto, el formato consolidado de evaluación, un acta de resultados, el cronómetro. El cronómetro es sinceramente como lo más así, lo que nos presiona muchísimo para ese desafío lector. Hojas para anotaciones, lapiceros y lápices, ¿no? Los chicos van a participar, pero aquí en eso de los textos y preguntas por categoría, los textos aquí aparecen. El año pasado he visto que no apareció mucho a nivel de literatura, pero ahora en las orientaciones de los desafíos lectores vemos que en la categoría D hablan de una extensión sugerida de 180 o 150 palabras. Entonces ya aparece como tipo de texto sugerido, noticia breve, relato
ojo que con relato está todo lo que hemos conversado el día de hoy, o buena parte. El texto explicativo o instructivo. Aquí nos han ido señalando estos tipos de textos. Y bueno, hasta ahora lo que se ha cumplido es que los textos sugeridos suelen ser los textos que efectivamente toman en cuenta para el concurso. Entonces, noticia breve, relato, texto explicativo o texto instructivo son los que vamos a encontrar para estos desafíos de lectura. Aquí han colocado tipos de preguntas, estas preguntas azarosas que les va a tocar a los equipos para responder. Ojo, no olvidemos la estructura, que es esta: lectura de texto 3 minutos, diálogo del equipo 2 minutos, la respuesta oral, ¿no? Estas preguntas son para la respuesta oral de 2 minutos. Entonces, han puesto preguntas modelos como desde ¿qué título le colocarían al texto? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué significa la expresión, y hace un entrecomillado, toma cita, en el texto? ¿De qué trata principalmente el texto? ¿Qué se puede deducir sobre qué pistas del texto permiten sostener esa respuesta? Aquí también usa una cita, ¿no? A nivel de recurso textual, ¿no? ¿Por qué el autor usó comillas, signos, una pregunta, esa frase? Aquí, a nivel de propósito, ¿para qué fue escrito este texto? ¿Qué quiso transmitir el autor? ¿Cuál es su propósito? Y justamente a nivel de propósito, como que especifica mucho más ejemplos de preguntas que curiosamente están muy similares a las preguntas generales del enfoque Dime. Dice aquí, ¿cómo era el personaje? ¿Qué pistas lo demuestran? ¿Cómo lo saben? ¿Por qué ese lugar es importante en la historia? ¿En qué se apoyan para decirlo? ¿Qué idea del texto te parece más importante? ¿Por qué? ¿No? Aquí sí va especificando, pero fíjense que yo les estoy hablando de las preguntas básicas, generales y especiales, y estas, al menos vinculadas al propósito, están sumamente ligadas a las preguntas generales de dicho enfoque. Eh, Igual también había una pregunta sobre personaje, pero aquí lo rectificaron y sugirieron mejor hacer, por ejemplo, si es un texto breve con la cantidad de palabras que nos han mencionado, aquí también nos preguntan, ¿no? ¿Cómo era Ana? Hay un personaje que se llama Ana y dice, ¿cómo era Ana? ¿Qué pistas del texto ayudan a saberlo? Entonces, ahí aparece la idea de la repregunta, ¿no? Y de reforzar justamente lo que los chicos van a responder en esos 2 minutos. Si fuese solo una ronda de preguntas, porque son, no sé, pocos grupos participantes, allí sí el desafío lector admite que pueda participar un representante y los dos apoyan en esos 2 minutos. En el caso de que fuesen más rondas, hablamos de 3 rondas, allí no, allí habla cada uno de los integrantes en cada ronda. Y las preguntas que han sugerido para este año, las que han aparecido en esas cartillas de orientación, son estas. Yo repito que muchas veces se están tomando tal cual las preguntas. Entonces, fíjense que ya acá tenemos como ciertas luces sobre cómo serán estas preguntas bueno, el desafío lector. Algo que también sugieren es que los chicos puedan emplear, al dar su respuesta oral en esos 2 minutos, que puedan apoyarse con esta frase, ¿no? Pienso eso porque el texto me da estas pistas. Entonces, les puede servir sugerencia, ustedes los chicos pueden decir también de otra manera, pero la idea va por allí, ¿no? Pienso esto porque el texto me da estas pistas, entonces ahí vamos fundamentando y argumentando, ¿no? Esos indicios que me da el texto para yo poder entender esto otro.
El abordaje con el texto informativo es distinto al abordaje del texto narrativo. Por eso es que en la primera parte me he desplegado bastante información, quizás ha incidido muchísimo en ese aspecto, pero es para que quede súper claro y porque fíjense cómo tiene sentido hasta este punto que ya hemos llegado a los desafíos lectores, ¿no? Voy a continuar. Tengo unos ejemplos, sí, del 2025. En el 2025, pero son ejemplos de la fase nacional. Yo estoy segura que de aquí, de este grupo, van a llegar a la fase nacional. Entonces he traído esos ejemplos. Y bueno, los temas que presentaron para el 2025 han versado sobre estos puntos. Entonces, miren, ha sido más un enfoque hacia el informativo, ¿no? Igual yo se los quiero presentar, pero también les he presentado las preguntas que como que nos dan luces hacia el género narrativo, sobre todo, es lo literario. Pero eso fue en el 2025, ¿no? Los temas que abordaron fue ciencia, arte, tecnología, historia, ambiente y bicentenario. ¿Y cómo fueron esos textos para primero y segundo de secundaria, ¿no? Ese es un ejemplo de uno de los textos para esos niveles. He sacado dos dentro de lo que fue la fase nacional del concurso El Perulé 2025. Y por ejemplo, aquí nos presentan un texto breve, por eso es que se lee en 3 minutos. Y los chicos tienen el texto impreso y lo van resaltando, van haciendo anotaciones, ¿no? Lo van leyendo. Entonces aquí nos presenta el Capac Ñan, la columna vertebral del imperio. Tiene un título y luego el cuerpo, si nos da para leer al menos este, y el otro no lo leo, pero este sí. Y nos dice, ¿no? El Capac Ñan o Camino Inca fue una red vial monumental que unió a gran parte de Sudamérica, desde Colombia hasta Chile. En el corazón del imperio incaico, estos caminos no eran solo senderos de piedra, sino arterias por donde circulaban mensajes, alimentos, soldados y cultura, con más de 330.000 kilómetros. Esta red permitía una conexión impresionante entre los distintos pueblos del Tahuantinsuyo. Sus chasquis o mensajeros corrían con quipus y noticias asegurando la comunicación en tiempo récord. El Capac Ñan fue también una muestra de ingeniería adaptada al paisaje. Escaleras talladas en la roca, puentes colgantes de ichu y caminos que desafiaban abismos. Aunque muchas de sus rutas se han perdido o están en ruinas, aún hoy algunas comunidades caminan por ellos, como si el pasado y el presente se encontraran bajo sus pies. Cuidar estos caminos no es solo preservar una maravilla arquitectónica, es también honrar la sabiduría de un pueblo que supo unir diversidad en un mismo trazado. Este es el ejemplo de uno de los textos que, repito, estuvo como desafío en la fase nacional del 2025. ¿Y qué preguntas se hicieron, al menos sobre este texto? Que evidentemente es informativo. Preguntas que efectuaron fue, ¿no? Además de brindar información, ¿con qué otra intención habrá sido elaborado este texto? Expliquen su respuesta. Ay, de repente ustedes tienen por ahí algunas ideas, ¿no? Pero miren, los chicos les llega la pregunta en un segundo y se supone que ya deben haber procesado muchísimas ideas porque no sabes qué pregunta te va a salir y apenas se lee, tienes 2 minutos para responder, ¿no? El diálogo es anterior, el diálogo es sobre el texto. La pregunta es inmediata, perdón, la respuesta es inmediata a la pregunta y esos 2 minutos. Así en la estructura que se vio. La pregunta 2. Expliquen a qué podría referirse el autor con la frase la columna vertebral del imperio que aparece en el título. Explique su respuesta. ¿De qué trata principalmente el texto? Expliquen su respuesta.
Fíjense que hay preguntas que se están repitiendo de lo que nos están mandando en las orientaciones 2026. Pregunta 4. ¿Por qué creen que el Capac Ñan fue considerado la columna vertebral del imperio? Explique su respuesta. Pregunta 5. ¿Qué nos quiere transmitir el autor al decir que el pasado y el presente se encuentran bajo sus pies? Expliquen su respuesta. ¿Qué valores o enseñanzas del pueblo inca se pueden inferir a partir de la construcción y el uso del Capac Ñan? Expliquen su respuesta. Entonces, son el tipo de preguntas que han desarrollado para esta categoría que ha reunido primero y segundo de secundaria a nivel, bueno, teniendo como asidero este texto, que es breve. Otro texto que ha aparecido, no lo voy a leer, pero aquí el título, Cocinas Patriotas, el sabor de la libertad, ¿no? Este fue otro texto también vinculado más al subtema bicentenario, que sale también de manera aleatoria. Y aquí están las preguntas, ¿no? ¿Qué otro título le colocarían al texto? ¿Por qué? ¿Qué otra información importante creen que se podría agregar en este texto? ¿Por qué? Un estudiante que leyó el texto opinó lo siguiente. El autor exagera el rol de la comida en las campañas libertadoras. ¿Están de acuerdo? Explican su respuesta. ¿Qué otro título le colocarían al texto para resaltar el papel de las mujeres durante la independencia? Explican su respuesta. Pregunta 5. ¿Qué otro tipo de información creen que podría añadirse para comprender mejor cómo la comida fortaleció la identidad colectiva durante las campañas libertadoras? Expliquen su respuesta. Un estudiante comentó, las cocinas patrióticas fueron tan importantes como las batallas. ¿Están de acuerdo con esta afirmación? Fundamenten su respuesta. Este texto que les he mostrado, el segundo y segundo bloque de preguntas, no está aislado del primero. Como en la etapa nacional y por la cantidad de participantes eran 3 rondas, lo que mencionan, y también está en las bases del 2026, es que la segunda ronda va a tener preguntas más complejas y la tercera más. Entonces, el nivel de complejidad aumenta en la medida que son presentados nuevos textos. Y vemos que a nivel de estructuras también, ¿no? Por aquí se ha repetido alguna, que otro título le colocaré en el texto, pero ya nos hablan aquí de supuestos, como la pregunta 3, ¿no? Nos piden como confrontar opiniones de otros estudiantes hipotéticos, ¿no? La pregunta 6 también. Ahora, sí, como les mostraba al inicio, los temas han versado sobre ciencia, arte, tecnología, historia, ambiente bicentenario. Pero aquí lo que nos están sugiriendo en esta cartilla del 2026 es que los tipos de texto, estos que he mostrado estarían dentro del texto explicativo e instructivo, pero adicional también podría ser la noticia breve y el relato. Lo digo para que puedan estar preparados a nivel de estos desafíos que plantea, ¿no? Preguntas similares las hay. Hemos encontrado aquí varias. Nos dan esta frase de respaldo a tomar en cuenta. Y sí, aquí hay una presión a nivel de cronómetro, ¿no? De poder responder. Por eso tenía presente la estructura, ¿no? 3 minutos, 2 minutos y 2 minutos. Ahora, el grupo, definitivamente, después de haber leído el texto, la recomendación es que cuando sea aquí, el docente no está presente. El docente puede estar presente hasta la formulación del producto, sí, y puede ayudar con algunas preguntas también. Puede tener preguntas detonantes que orienten en la exposición de los chicos. Pero en esta parte del desafío, no. El docente ya no participa, solamente es el equipo de 3.
Y entonces después de su lectura es que ellos van a dialogar y también ordenarse como quién va a responder la primera ronda, quién la segunda y si acaso hay una tercera, o si es solamente una ronda, quién va a tomar la palabra primero y quiénes van a reforzar, ¿no? Entonces, sí vamos a encontrarlo de esta manera, que son 2 minutos de diálogo para prepararse a la pregunta que va a salir de manera azarosa y luego tienes 2 minutos para responder. Hay una característica que también he visto en los videos, en los distintos videos, hay distintos videos por UGEL, por REI, por Fase Nacional, en donde los estudiantes se presentan también. O sea, toman 2 minutos, pero tendría que ser breve, ¿no? Decir, soy tal, de tal institución, y va directo a responder. Algunos hacen la pregunta de nuevo, de repente para ganar un poquito de tiempo y sentirse más seguro mientras siguen procesando sus ideas, porque esto es muy rápido. Entonces sale la pregunta y ellos empiezan a responder. He visto también que en una pregunta como esta de la segunda ronda que les ponía de ejemplo, eh, pregunta 3, ¿no? Un estudiante que leyó el texto opinó lo siguiente: el autor exagera el rol de la comida en las campañas libertadoras. ¿Están de acuerdo? Expliquen su respuesta. Que a pesar incluso que dijeron expliquen su respuesta, respondieron el equipo y dijo sí, perdón, no, no estamos de acuerdo. Y antes presentaron al colegio, dijo su nombre, releyó la pregunta y luego terminó con no estamos de acuerdo y obtuvo un puntaje bajísimo, porque aquí faltó algo decisivo, fundamentar esa respuesta. ¿Por qué no está de acuerdo? ¿No? Entonces, sí, son elementos que les pido mucho tomar en cuenta en la preparación y el ensayo con sus estudiantes. Todo este material va a estar disponible para que ustedes recurran nuevamente a él. Esto gracias a, bueno, ese es material elaborado por el Club Leo Leo, pero gracias a empresarios de la educación, por la educación, es que con el grupo de WhatsApp que están construyendo también este material va a estar de manera accesible para ustedes, el repositorio con más lecturas, ¿no? Diversas, para que amplíen estos corpus bibliográficos, pero sí son las recomendaciones que les podría dar. Ya quien quiera curiosear un poco, también hay un material audiovisual de la etapa nacional del año pasado, de donde he sacado lo anterior, ¿no? Me he ido a la categoría correspondiente a primero y segundo de secundaria. Está disponible, pero es un poco lo que yo quería presentarles el día de hoy. Mire, hemos ido desde poco a poco, explicando los recursos, explicando enfoques, yendo ya a esta parte de los desafíos, ¿no? Yo hoy quiero responder algunas consultas que puedan tener. Voy a dejar de compartir, de repente o me ayudan por ahí a filtrar algunas consultas que puedan haber, que hayan surgido el día de hoy. Les agradezco mucho su participación, mucho su atención a lo que se ha planteado el día de hoy y espero también que les pueda ser de utilidad. Eh, bueno, voy por aquí. No sé si hay consultas o algo adicional que por ahí se quiera añadir. Ajá, por aquí hay varios textos de José María Arguedas, lo cual también está bien porque ustedes ya lo han trabajado, entonces los chicos los tienen muy presente. Ahí está. Vamos a ver. Sí, las sesiones van a quedar disponibles. He visto que han ido respondiendo algunas consultas también por el chat. Muchas gracias al equipo. Muy bien. Listo. En todo caso, sí, después de la toma de asistencia, bueno, de ingresar al grupo de WhatsApp, ya se están organizando para compartir todo este material.
De todas formas, aquellos que pasemos, digamos, a la siguiente fase, les van a pedir un nuevo producto, ¿no? Lo que decía al inicio, el producto que se ha creado con el que han participado a nivel de la institución educativa no es el producto que va a llegar al final. Se van a crear nuevos productos. Por eso decía que lo que estamos compartiendo el día de hoy va a permitir perfilar o encauzar esos nuevos productos en las siguientes fases. Y en el caso del desafío lector, también se van a desarrollar en las distintas fases. Hay una nada más en donde sí es virtual síncrona y las demás sí son presenciales, ¿no? Acerca de los desafíos. Igual también toda esta información les sirve de base para seguir fortaleciendo sus prácticas de lectura en el marco del plan lector. Todo lo inicial está vinculado a generar estas experiencias con los estudiantes. Sí, muy bien. Luis, creo que ahí hay unas consultas acerca de tiempos. No sé si podemos responderles por ahí. Gracias. Sí, gracias, Andy. Bien, gracias a los maestros que se han podido conectar el día de hoy. Efectivamente, hay varias consultas sobre todo el tema de los plazos, del periodo de desarrollo del Perú Lee. En realidad, el Perú Lee ya es una iniciativa que ya inició, justamente están, creo que ya en la etapa próximos a la etapa UGEL. Eh, pero, sin embargo, como lo mencionaba Sandy, por parte nuestra, nos estamos uniendo este año a lo que es el Perú Lee. Hemos tenido iniciativas anteriores como lo que es la ONEM y que estamos desarrollando también jornadas de preparación justamente para docentes y estudiantes. Y para el Perú Lee consideramos que también es importante poder desarrollar este tipo de acciones y sobre todo compartir con los maestros que son del área de comunicación, compartir estrategias que les vayan a ser de utilidad para la participación en el concurso, pero también dentro del aula de clases, ¿no? Creo que en la presentación que hemos podido ver el día de hoy han habido incluso preguntas orientadoras bastante interesantes que se pueden aplicar dentro del aula para poder desarrollar y bueno, y tratar de trabajar en lo que es la comprensión lectora de nuestros estudiantes. Y eso es un poco lo que nosotros queremos hacer con esta alianza que se ha conformado entre Empresarios por la Educación, el Ministerio de Educación, la Fundación BBVA y el Club Leo Leo, quien a través de los especialistas que tienen nos están brindando esta información que consideramos bastante relevante. Vamos a ir afinando también igual en las próximas jornadas que vayamos desarrollando, vamos a ir afinando y vamos a ir aterrizando en más estrategias que puedan ser de utilidad para ustedes, pero desde esta iniciativa que viene desde el sector privado, queremos contribuir de esta manera con estas jornadas de preparación, de capacitación que siempre consideramos que puedan ser importantes. Así que los invitamos a que puedan difundir con sus otros colegas, que puedan difundir justamente estas jornadas de capacitación, que nos puedan ayudar también eh, uniéndose al grupo de WhatsApp y enviándonos a través de los grupos de WhatsApp, enviándonos sus comentarios y las sugerencias sobre cómo podemos ir mejorando en estas acciones que vamos desarrollando, ¿no? Nosotros queremos y estamos con toda la intención y la voluntad de poder generar con un espacio que realmente contribuya justamente al desarrollo de la comprensión lectora de nuestros estudiantes. Entonces, dicho esto, el día miércoles vamos a estar continuando con las jornadas de capacitación para el nivel primario. Hemos estado enviando también la comunicación y la información. El día miércoles vamos a continuar con el nivel primario. Igual, a partir de las 7 de la noche vamos a tener dos salas en paralelo, una sala para los docentes de primero, segundo y tercero de primaria, y lo que se va a trabajar es la literatura oral, y para docentes de cuarto, quinto y sexto de primaria se trabajará lo que es el género narrativo. Entonces, les pedimos de que puedan socializar estos talleres con sus colegas de la institución educativa y que se vayan sumando cada vez más. Bien, dicho esto, no sé si Sandy, tú tienes alguna recomendación final.
Nuevamente, agradecer el esfuerzo que hacen las maestras, los maestros de distintas partes de nuestro país por fortalecer sus prácticas. Yo estoy segura que mucho de lo que he comentado ya lo hacen, solo es un poco por allí orientar también el esfuerzo que hacen desde el sector privado para poder estar a la par y ayudar. Estoy leyendo bastante los comentarios, sí, son bastante pertinentes también lo que dicen y es entendible, pero también insisto de que en la medida de que podamos tomar estas sugerencias para nuestras experiencias, a nuestras puestas en escena, digamos, del plan lector en general, pues ya lo del concurso poco a poco se va a encauzar y esto va a ser mucho, mucho más sencillo porque va a ser solamente la consecuencia de las prácticas que siempre vamos a estar realizando de manera continua, ¿no? De manera específica, fomentando eh, o cumpliendo con el objetivo principal, que es el fomento al lector en nuestro país. Entonces, muchísimas gracias desde el Club Leo Leo. También nosotras encantadas de poder cooperar en esta alianza y bueno, será hasta la próxima oportunidad. Perfecto, muchas gracias, Andy. Bien, maestros, bueno, el día de hoy la jornada ha sido para docentes de nivel secundario. Los estamos esperando a ustedes al nivel secundario el próximo lunes 24 de agosto a la misma hora y el link va a ser el mismo que hemos compartido ya en estos días. Los invitamos a que se sumen al grupo de WhatsApp. Hemos dejado el link al grupo del WhatsApp abajo en los comentarios y estamos prestos a recibir cualquier sugerencia por parte de ustedes ahí a través del grupo de WhatsApp y los números de los que somos administradores dentro del grupo. Sí, ahí les estoy enviando el link de asistencia y el link del grupo de WhatsApp. Muchas gracias, maestros. Buenas noches y nos estamos viendo el lunes 24 con ustedes, con los docentes de secundaria.